Buenas tardes para todos los que están escuchando. Hoy vamos a tener una charla muy importante y muy interesante con el doctor Juan Politei, que ustedes saben perfectamente, para todos los que lo conocen y para los que no, que es un referente muy importante en nuestro país sobre enfermedades raras, y entre ellas está la enfermedad de Fabry, a cual él hace aportes muy importantes para esta enfermedad, y hoy tiene algo muy novedoso y muy importante para contarnos a toda la comunidad, más que nada de Fabry y su familia. Así que bienvenido y muchas gracias, Juan. Bueno, gracias Alejandra, ahora sí. Bueno, es un placer poder volver a contactarnos. Vamos a dejar grabada esta pequeña presentación. Esta es una presentación donde no vamos a hablar de los tratamientos disponibles para Fabry, porque los conocen. La terapia de reemplazo enzimático endovenosa cada 14 días, que es la galcidasa alfa, la galcidasa beta. Y tampoco les voy a hablar en este momento del migalastat, de la chaperona, de este tratamiento oral. Quiero comentarles dos o tres aspectos nuevos de los tratamientos que están viniendo. De hecho, todo lo que les voy a contar ahora no está aprobado, está viniendo. Y algunos de esos tratamientos están en protocolo internacional. Protocolos que estamos trabajando nosotros y protocolos que vamos a empezar nosotros en breve. Así que bueno, vamos a empezar. Quiero comentarles algunas cositas. Siempre hay que hacer una declaración de conflictos de interés. En este caso es muy fácil. Esta es una presentación que yo la doy porque me lo pide Alejandra. No me paga ningún laboratorio ni ninguna asociación, así que esto puedo decir lo que quiero, ¿sí? No se hagan problema. Dicho esto, hay algunas cosas que las voy a pasar, pero me gustaría hacer hincapié en algunas cosas que los pacientes tienen que saber, que veo que muchas veces este dato no lo tiene todo el mundo. Fabry, a diferencia de las otras lisosomales, tiene un comportamiento diferente en cuanto al patrón de herencia, en cuanto a su clasificación, en cuanto a su forma de expresión, que es muy importante no que el médico sepa, que el paciente sepa qué tipo de Fabry tiene. A mí cuando me viene un paciente y me dice, yo tengo Fabry, le pregunto, ¿cuál de todos los Fabry? Y a veces me encuentro que el paciente me dice, no sé, me dijeron que tengo Fabry. No, no. Hay Fabry tipo 1 o Fabry clásico y Fabry tipo 2, Fabry tardío, que es el Fabry que afecta quizás solamente al corazón o al riñón, mientras que el Fabry clásico tipo 1 afecta muchos órganos y desde la edad pediátrica. Por eso es clásico, temprano, infantil. El Fabry tardío es el Fabry que afecta, como les dije, al corazón o al riñón, pero después de los 40 años. Y eso es fundamental saberlo porque de eso va a depender el tipo de tratamiento que yo le voy a ofrecer al paciente. ¿Sí? Entonces, estos son conceptos básicos que ustedes los conocen, que falta una enzima, que es la alfa-galactosidasa A, que no puedo digerir o cortar una sustancia que está compuesta por grasas y azúcares, y cuando no la puedo digerir, no la puedo cortar, no la puedo sacar, se me acumula en distintas células del cuerpo, ¿sí? Del corazón, del riñón, de las arterias, del cerebro, de la piel, del ojo, del oído. Pero ustedes, como pacientes Fabry, tienen que saber qué tipo de Fabry tienen. El clásico tiene todos los síntomas que están a la izquierda y el tardío se divide en tardío del riñón o tardío del corazón. ¿Ok? Que solo afecta al riñón o al corazón. No tiene los otros síntomas como dolor, las lesiones de la piel, las lesiones del ojo, el intestino y todo lo que se sabe. Ustedes saben que el diagnóstico de Fabry se hace a través de tres grandes estudios. Ver cuánta alfa-galactosidasa A tiene el paciente, eso se hace en la sangre, en un tubo de sangre, o se puede dosar en el papelito secante. Después tienen la otra forma de hacer diagnóstico, que no es ver cuánta enzima tenés, cuán poca o cuánto falta, sino cuánta grasa se acumula, que es el estudio del liso-GL3, que en los pacientes con Fabry siempre está alto. Es como decir la glucosa del diabético, siempre está alta. Y finalmente está el test genético, si el test molecular o genético. Después los médicos seguimos guías internacionales de tratamiento.
son guías, recomendaciones, la Biblia, que nos dice cuándo hay que tratar a un paciente. Esas guías hay muchas, las guías que más le estamos dando referencia o importancia son las del 2018, donde nos juntamos un grupo grande de médicos de todo el mundo y armamos las guías internacionales. Yo tuve la suerte de participar en esas guías en el 18, donde nosotros seguimos esto que están viendo ahí, que no se los voy a leer, pero solamente comentarles si hay dolor, si hay problema de corazón, si hay pérdida de proteínas por la orina, si hay infartitos cerebrales. Si hay algo de eso, empezamos a tratar. Muy bien. Y tratamos con lo que hay en Argentina. La galcidasa alfa, que es el Replagal, la galcidasa beta, que es el Fabracime, o el migalastat. El migalastat es el nombre de la droga por boca, que hay 4 migalastates en Argentina. Está el original y 3 copias en Argentina, que es lo mismo, con otro nombre comercial. ¿Ok? Como ustedes saben, el migalastat, la droga esta por boca, solamente está aprobada para un grupo puntual de pacientes, no es para todos, es para un grupo que tiene respuesta al migalastat. Lo dejamos ahí porque esto ya todos ustedes, su médico se los debió haber explicado. ¿Qué viene? ¿Qué drogas vienen? Dos palabras de lo que viene, de lo que está aprobado afuera del país y de lo que vamos a hacer ahora nosotros también como parte de un estudio internacional. En Argentina durante este año probablemente se apruebe una copia argentina de la galcidasa beta, del Fabracime. ¿Sí? Ese estudio, yo participé en ese estudio, es una copia, es lo mismo que la galcidasa beta que ya está aprobada, pero hecha en Argentina, con los mismos estándares y los mismos criterios de aprobación de la MAT, o sea que eso está todo bien. De hecho, esto lo van a ver en el diario La Nación, ¿sí? Que se publicó el año pasado. ¿Está? Entonces, solamente para nombrarles que viene otra terapia de reemplazo. ¿Cuál es la diferencia? Para el paciente ninguna. Es cada 14 días endovenoso, pero como se hace en Argentina, probablemente sea más barato y sea más fácil el acceso. No tenés que traerla desde afuera y al abaratar los costos por ser un biosimilar, nos permite que los pacientes puedan estar más fácil en terapia porque tenemos muchos pacientes que se corta la terapia por falta de pago de la obra social. Viene a resolver esto. Esa es una. Otra cosa que se está probando, nosotros tenemos parte de este protocolo, este es un protocolo que está abierto en más de 40 centros del mundo. En Argentina hay un solo centro, que es el nuestro, que es otra terapia por boca, comprimidos. Pero esta terapia por boca no es nada que ver con el migalastat, con las chaperonas, que hoy están aprobadas, nada que ver. Esta droga lo que hace es evitar que se pegue la grasa con los azúcares, que es lo que el paciente con Fabry no puede digerir. Si yo evito que se formen, no tengo problema si me falta la enzima. ¿Por qué? Porque aunque me falte la enzima, si no tengo la sustancia que se va a acumular, no hay problema. Esto es lo que cuando ustedes ven a la izquierda se dibuja como una canilla agua y que se llena el vaso o no. Si ustedes piensan a la izquierda, es un paciente, entre comillas, normal, que esa grasa se forma, que es el agua, y tiene la enzima que lo digiere. Es decir, saco el tapón de la bañera, entra agua y sale el tapón, sale el agua. Fácil, eso es lo normal. Si el paciente no tiene la enzima, ¿sí? Es como que el tapón falta, entonces que se llena de agua y rebalsa, eso es la grasa que se acumula. La terapia de reemplazo enzimático, la alfa o la beta, ¿qué hace? Hace de tapón que remueve, ¿sí? Entonces sigue saliendo el agua. La droga nueva, esta por boca, cierra la canilla. Es decir, no va a salir agua. Entonces, por más que el tapón esté puesto, no se llena el vaso. Es una explicación metafórica. Pero esa droga está siendo probada en todo el mundo, nosotros somos parte de eso, viene muy bien, se cree que va a estar siendo aprobada para julio del año que viene. ¿Sí? Hasta ahí, porque no tenemos mucho más datos que se pueda comunicar. Son datos confidenciales de parte del estudio. Salgo de ahí.
En el mundo, puntualmente en Estados Unidos, Canadá, toda Europa, ya está aprobada otra enzima, otra terapia de reemplazo enzimático que se llama pegunigalsidasa. Es lo mismo, es una terapia como la alfa, como la beta, que va por vena cada 14 días. La diferencia es que el origen está hecho en células vegetales. Células vegetales donde se saca la enzima, la alfa-galactosidasa o la agalsidasa, y va a la vena del paciente. Eso busca también una técnica de producción más simple y más barata, ¿ok? Esa droga va a venir a Argentina probablemente entre noviembre y diciembre de este año. Si ustedes me preguntan a los fines prácticos, ¿qué me cambia? No te cambia nada, porque sigue siendo una terapia endovenosa cada 14 días, ¿ok? Y lo que ha demostrado para ser aprobada en Estados Unidos y en Europa es que tiene la misma eficacia que el Fabracime, que es mejor que el Replagal, que es igual que el Fabracime, ¿ok? Eso es lo que se demostró en el mundo, por eso está aprobada. Se los comento porque van a leer estas cosas que están dando vuelta. De hecho, esta droga también se está intentando, todavía no está aprobada, pero esa misma droga, en vez de darla cada 14 días en la vena, darla una vez por mes. Esto es lo que dice acá en inglés. Es el anuncio darla cada 4 semanas. Bueno, una vez por mes. Eso se está estudiando, no está aprobado todavía. Déjenme contarles un poquito de lo que vamos a empezar ahora a hacer nosotros en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un estudio nuevo que lo vamos a hacer 5 centros de investigación en Estados Unidos, un centro de investigación de Corea del Sur, un centro de investigación en Japón y nosotros en Argentina, ¿sí? Somos en total 8 centros en el mundo que vamos a trabajar con esto. Y esto es un protocolo que están leyendo ahí, tiene siglas y letras. Tiene 2 innovaciones. Una, es subcutánea. Quizás ustedes vieron alguna vez algún diabético o cuando se dan una vacuna, ¿sí? La inyección subcutánea. Eso es lo nuevo. Y lo segundo es que es una vez por mes. ¿Ok? Esto que vamos a hacer es un estudio de fase 1. ¿Qué significa? Que esto ya fue probado en cultivos celulares en el laboratorio, células que tienen Fabry, ya fue probado en animales que tienen Fabry y anduvieron bien, y recién ahora es el primer paso en humanos. Todas las fases 1 o fase 1/2 no busca gran eficacia. Lo que busca es encontrar la dosis, porque yo paso de la dosis de un ratón a la dosis de un humano. Tengo que calcular la dosis y mido seguridad. No mido tanto la eficacia, mido rango de dosis y seguridad. Son estudios relativamente cortos. Si la droga es segura y encontramos la dosis, se pasa para más adelante a la fase 3, que es la fase ya con más pacientes, donde si se aprueba ya sale a la venta. ¿Ok? Esto es muy innovador, muy innovador. Yo les cuento un poco del estudio para que lo sepan. ¿Qué es lo que se va a aplicar? Miren arriba la fotito, ¿sí? Es un dibujo lo que va a pasar, ¿sí? Es una autoinyección, se la da el mismo paciente, nada, nada del otro mundo. ¿Cómo hace un diabético todos los días? Bueno, esto es una vez por mes en el tejido subcutáneo, en la grasa que tenemos, o en la panza, o en el brazo, o donde quieran. Y lo que se están inyectando es terapia de reemplazo enzimático, es la enzima. Básicamente la que se meten por la vena la vamos a usar subcutánea. La cantidad de líquido, me han preguntado alguna vez, ¿cuánto líquido hay adentro de la jeringa? Entre 1 y 2 mililitros. Es muy poquito. Es muy poquito. La jeringa esa más finita que ustedes vieron tiene 1 mililitro, ¿sí? Pero es la chiquitita, chiquitita, ¿sí? Porque en cada mililitro hay 60 miligramos. No importa. Esa droga se absorbe muy despacito y al absorberse despacito, creemos que es posible darla una vez por mes. En este estudio ya les comenté, esto lo corto y pego de nuestros
de nuestra aprobación que tenemos por el AMAT. Esto no es un invento argentino, ni japonés, ni norteamericano. Esto es una empresa muy grande de Corea que desarrolla esto y pasan por el AMAT en Argentina, por lo que se llama FDA en Estados Unidos, digamos, son muy rígidos, muy rigurosos. Para empezar un protocolo así, hace 3 años que se está trabajando para empezar. Bueno, esto vamos a trabajar con Japón, con Estados Unidos y con Corea. Esto es muchas palabras, pero se los voy a resumir. Esto es lo que se llaman criterios de inclusión. ¿Qué pacientes pueden acceder, si quieren, a prestarse a ese estudio? ¿Sí? No es para todos los pacientes. Primero, para mayores a 18 años. Como todos los protocolos, siempre se empieza con adultos, a no ser que sean drogas para nenitos por enfermedades de chiquitos, obviamente. Pero mayores de 18 años que tengan Fabry, confirmado por el test genético, por el análisis de alfa-galactosidasa, y que tengan Fabry temprano, leve o moderado. ¿Qué les quiero decir? Los pacientes con Fabry que ya tienen mucho daño de un órgano, como puede ser un paciente Fabry que esté por entrar a diálisis, no puede entrar a este protocolo, ¿sí? Paciente con Fabry que tiene daño, mucho daño cardíaco, tampoco. Se buscan pacientes que tengan, y eso está ahí en el punto 4, la tasa de filtrado glomerular, que es un análisis de sangre, la creatinina, que diga que el riñón está andando entre bien y más o menos bien, que tenga la grasa del Fabry elevada, que es eso que les dije, el liso GL3, y que cuando yo hago las primeras visitas que les saco sangre, no tengan anticuerpos contra la droga que les voy a ofrecer. Para entrar al protocolo, los pacientes tienen que nunca haber recibido un tratamiento. Ahora, si están en tratamiento hace 1, 2, 5, 50 años, no importa, tienen que estar con un periodo de 6 meses sin terapia. Tienen que lavar la terapia que están recibiendo. ¿Por qué? Porque si yo salgo de una terapia y los meto en un protocolo, después no sé a qué mejoraron. ¿Se entiende? Entonces, tienen que ser pacientes o que nunca se recibió terapia o que de haber recibido terapia frenaron 6 meses antes, como mínimo 6 meses antes. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a hacer en el protocolo? ¿Sí? El protocolo lo que va a hacer es, durante un año, el paciente tiene que venir, y esta es una de las cosas que tenemos que definir nosotros el viernes, pasado mañana. Es si podemos o no incluir pacientes que vengan de muy de lejos. Porque vamos a abrir ahora un centro de investigación en Rosario. Porque para los pacientes del norte que quieran venir, un catamarqueño pueda quizás es más fácil llegar a Rosario que a Buenos Aires o un cordobés, por decirles algo. ¿Ok? El protocolo hace que el paciente en lo posible no viva muy lejos. ¿Tiene que venir todos los días a controlarse? No. Tiene que venir una vez por mes a controlarse. Se le saca sangre, se le hace el electrocardiograma, se le toman muestras de orina, ese tipo de cosas. Como es un protocolo de fase 1, por primera vez que se exponen a los pacientes, tienen que saber que el protocolo exige que al momento de empezar el estudio el paciente le hacen una biopsia de riñón y cuando termina el protocolo al año se le hace otra biopsia de riñón. La biopsia de riñón es una técnica que bien hecha, nosotros hemos hecho cientos de biopsias de riñón, no suele tener ninguna complicación. Estadísticamente, menos del 0,5% del paciente puede tener una complicación. Nadie se muere por una biopsia de riñón. Pero como se hace biopsia de riñón, ese día viene el paciente al hospital italiano, se le hace la biopsia y se queda a dormir en el hospital. En una habitación común, no en terapia intensiva, en una habitación común. ¿Por qué? Porque lo controlamos, le hacemos ecografía del riñón para ver que esté bien. A la otra mañana está todo bien, se va a la casa caminando. ¿Sí? Esas son las cosas que hay que saber. Cuando uno entra a un protocolo de investigación, sea por Fabry o por cualquier enfermedad con una droga,
que en este caso la conocemos porque es una enzima, pero lo nuevo es que es subcutánea, ¿sí? Que se da una vez por mes, por más que sabemos que no es una droga peligrosa, porque no es una droga, es una proteína. Una enzima es una proteína. Durante ese año, el hombre y la mujer no puede quedar embarazado. Como cualquier protocolo para diabetes, para tuberculosis o para gripe. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Sí, la realidad es que sabemos, lo que va a pasar es nada si queda embarazada. Porque el Replagal y el Fabracime se da con la mujer embarazada, si es que está en terapia. Ya sabemos que no da nada. Pero como esta droga recién empieza el estudio, hay que evitar quedar embarazado. En otras palabras, hay que usar métodos de anticonceptivos, nada más. Tampoco estamos hablando de un problema, ¿sí? Pero se avisa con anterioridad. Si usted está deseosa de quedar embarazada, no entra al protocolo. ¿Estamos? Y el hombre tampoco. El hombre no queda embarazado, ¿vieron? Habitual. Pero el hombre que está en terapia se busca de que no deje embarazada a la esposa, ¿ok? Por cuestiones propias, a ver si a través del esperma y bla, bla. Yo sé que no pasa nada, pero cuando uno empieza en un protocolo, sabe que buscamos no quedar embarazado. Punto. El protocolo lo que hace, les repito, es una vez por mes durante un año. Hay algunas visitas que no hay que venir, se pueden hacer en domicilio. ¿Por qué? Porque va un enfermero a la casa, le saca sangre en la casa y no tiene que venir hasta el lugar, ¿sí? Eso después lo vamos viendo, ¿sí? Los protocolos son, obviamente, que son gratuitos y no pagos. El paciente no tiene que pagar por participar en el estudio, tampoco se le paga por participar en el estudio, ¿sí? Se le hace al que tenga que trabajar, si tiene que faltar una vez para un control, se le hacen los certificados, pero esto no tiene que generar un conflicto en el trabajo o en el colegio, si es un paciente, o en la facultad o lo que sea. Juan, ¿y este seguimiento se hará en el hospital italiano o se hará en Rosario? Son dos centros distintos. Los que les Ujú. toca Rosario son los del norte y los santafesinos. Ah, bien, Y si viene alguien, qué sé yo, por decirte, de Río Negro, le toca a Buenos Aires, por cercanía, bien, ¿sí? bien. Pero no, no, son dos centros separados. Somos amigos los que trabajamos en los dos centros, nos conocemos, tenemos relación excelente, y hemos optado por abrir uno en Rosario por una cuestión de abarcar un poco más de norte y sur del país para los que quieran venir. Perfecto. Estamos en la etapa de ver, ¿sí? Como si tenemos, entre comillas, la posibilidad de bancar y de pagar traslados de gente de tan lejos, ¿sí? Te iba a hacer esa Ustedes pregunta, están... justo, pero digo, capaz que me estoy adelantando y vos le vas a No, está explicar, bien. pero Ah, eso es fundamental para la gente. si tengo a alguien en el sur de Santa Cruz o en Ushuaia, no lo puedo hacer venir en micro, tiene que venir en avión. Entonces, eso estamos viendo si lo podemos lograr o no, si tenemos la plata para traerlos. Eso todavía no lo sé. Los pacientes de Buenos Aires, de Santa Fe, bueno, si alguien está en la capital de Santa Fe, ir a Rosario son 2 horas de auto, 3, no más, no, no es para tanto. Pero eso se puede hacer. Pero esto, el protocolo, obviamente que hay 10.000 preguntas para contestar, seguramente la gente va a tener un montón. Bueno, Alejandra a través de ALA les va a pasar mi mail y yo les puedo después contar algunas cosas más que tengan dudas específicas, ¿ok? Otra cosa que es importante, esto es una fase 1-2. Cuando termina el año de tratamiento, biopsia renal previa y biopsia renal cuando termina, porque queremos ver en el riñón si se limpió el riñón de la grasa del Fabry. Cuando termina el protocolo, la medicación, por más buena y segura que sea, no se va a aprobar, porque es una fase 1 y 2. Con el tiempo, probablemente pocos meses después, empieza la fase 3. Los pacientes que entran en una fase 3 de cualquier enfermedad, de cualquier droga, cuando termina la fase 3, hoy es su obligación, reciben la droga gratis hasta que se aprueba. Pero en una fase 1 o 2, cuando termina el protocolo, no siguen con la droga, porque no está aprobada, ¿se entiende? Y no se va a aprobar hasta que no se haga la fase 3. Mucha gente me pregunta a veces en un protocolo, si yo me expongo, por lo menos, ¿me aseguro que me van a seguir dando la droga gratis? Sí, si es una fase 3.
Nunca si es una fase 1 o 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sé si es útil. Lo sé cuando hago una fase 3. Aclaro esos temas porque es una pregunta muy común y lógica. Esas son las novedades para este protocolo nuevo que creo es bastante revolucionario porque es una vez por mes y subcutánea te la aplicás vos solo. Te Totalmente. olvidás, te la podés llevar en el avión si te vas de vacaciones, te la podés llevar en el auto, me parece que puede ser muy interesante. Para terminar con esta parte, les comento otras cosas que se están haciendo. La famosa terapia génica en FAB. La terapia génica es meter en las células del paciente el pedacito de ADN que fabrica la enzima dentro de las células del paciente, y ese ADN que yo le metí dentro de las células al paciente empieza a fabricar la enzima en forma autónoma. Y eso es curativo. ¿Se entiende? Ahora la célula del paciente le metí la fábrica de la enzima y eso es curativo. Bueno, eso es una forma de explicarlo, pero hay distintos tipos de terapias génicas. La primera terapia génica, perdonen que está en inglés, pero lo que quiero es mostrar el dibujito más que lo que hay para leer. La primera terapia génica, el estudio empezó en 2019, en Canadá, en Estados Unidos y en Australia. Nosotros lo íbamos a empezar a hacer en febrero del 2020, en la Fundación Favaloro, donde yo trabajé mucho tiempo. Cuando estamos por empezar a hacer el estudio, febrero 2020, ¿qué les viene a la cabeza? Claro, la pandemia. La Ujú. pandemia, se cortó el protocolo, no pudimos empezar, pero íbamos a empezar en Argentina terapia génica. Se cortó y no lo pudimos hacer. En algún sentido vino bien, porque esta terapia génica, este primer tipo de terapia génica, era muy compleja. Técnicamente era muy compleja, porque se le sacaba sangre al paciente, a las células que dentro de la sangre se encontraban las células madre, se les metía el gen, que es el pedacito de ADN, con un virus benigno, un virus que no tiene enfermedad, y se vuelve a meter esa sangre adentro del paciente para que a través de este virus llegue a distintas células, pero cuando vos hacías ese procedimiento, al paciente lo tenías que inmunodeprimir, le tenías que bajar la inmunidad, lo tenías que aislar. ¿Para qué? Para cuando vos metas de nuevo las células propias del paciente, ahora con el gen y con el virus, el sistema inmune no lo reconozca como un virus y lo mate. ¿Se entiende? Entonces vos bajabas la inmunidad, pero eso genera un riesgo, como los trasplantes de médula, ¿vieron? Dicho lo que dijimos de esa terapia, de ese protocolo, pasemos un poquito a algunos conceptos que también me preguntan mucho porque la gente lee sobre lo que es la terapia génica. Les decía, nosotros íbamos a empezar el protocolo de terapia génica a principios del 2020 en la Fundación Favaloro, al mismo tiempo que habían empezado Canadá, Australia y Estados Unidos, pero por la pandemia, justamente cuando íbamos recién ya por empezar, vino el cierre, entonces no pudimos participar. Hay distintos tipos de terapia génica. El primero que se utilizó es lo que ven en el gráfico a la derecha. Constaba de sacarle sangre al paciente, seleccionar un grupo puntual de células, que son las células madre, que son células que se van a reproducir, y en esas células, ¿sí?, incluir un pedacito de un virus e incluir adentro de esas células el gen. El gen es el pedacito de ADN que el paciente Fabry tiene mutado, pero poner ADN sano que a través de las células madres y a través de este virus, que es un virus sin enfermedad, ese virus infecte, es decir, ingrese a las células, pero en vez de llevar enfermedad, lleva el gen sano y las células del paciente empiezan a fabricar la enzima. Eso suena como curativo, porque ya de ahora en más las células empiezan a fabricar la enzima. Ese sistema no generó grandes beneficios a largo plazo al día de hoy, porque cuando uno reingresa las células, reinyecta las células del paciente con el virus y con el gen,
Hay que bajar la inmunidad, hay que hacer inmunosupresión, hay que sacar toda la posibilidad de que el cuerpo rechace esas células. Y eso es peligroso. Por ende, hoy en día se ha planteado otro tipo de terapia génica que es esto. La terapia génica que se está planteando hoy, y hubo 5 protocolos de esta terapia génica, 2 se frenaron, se discontinuaron, otros 2 continuaron y tuvieron algunos problemas por los cuales estuvieron parados por reacciones adversas, y hay uno que anda bien y que está evolucionando y está avanzando mucho, que puede ser probablemente el año que viene que se pudiera aprobar. Para hacérselos muy simple, en este caso, esta terapia génica, no necesitamos sacarle sangre al paciente, no necesitamos volver a infundirle su propia sangre, no, no. Acá lo que se usa es otra vez un virus que no tiene enfermedad, es un virus que tiene el ADN sano, el gen sano, pero ese virus reconoce al hígado, a las células del hígado. Entonces vamos de nuevo, en una jeringa o en una infusión, yo tengo el virus, tengo el ADN sano, lo meto en forma endovenosa en una sola aplicación, ese virus va por la sangre, reconoce a las células del hígado y se mete adentro del hígado. De ahora en más va a ser ese hígado que fue infectado con el ADN sano, insisto, no hay enfermedad. El hígado va a ser la fábrica permanente de la enzima. Desde el hígado sale la enzima que se distribuye por la sangre a todo el cuerpo, y sería una posibilidad de que eso genere ¿qué cosa? Que el paciente se curó, porque ahora, después de esto, ya empieza a fabricar su propia enzima. ¿Ok? En ese Eso caso, está... no se satura el hígado, Juan, que sea el No, no, no. filtro. No, no, no. El hígado, por suerte, el hígado es un tejido de rápida replicación. Es decir, las células del hígado viven poco, se mueren y nacen nuevas permanentemente. Por eso hay un dicho que decíamos que a alguien joven vos le podés sacar medio hígado y le crece Sí, de nuevo, sí, ¿sí? Eso pasa con el hígado, no pasa con el hueso, no pasa con el cerebro, no pasa con el riñón, ¿sí? claro. Entonces el hígado fabrica la enzima, esas células se van muriendo, pero la que se regenera permite seguir sintetizando. Sintetizar es fabricar la enzima, ¿ok? Suena muy lindo, muy positivo. Los resultados preliminares en pacientes son realmente bastante premonitorios de una buena respuesta, pero insisto, esto está todavía en estudio.